dice la palabra del Señor en Job, dice la Escritura: lo que tanto temí, eso me aconteció. Eso dijo Job. Lo que tanto temí, eso me aconteció. Pero también dice el apóstol Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. Así es que le damos la bienvenida a la maestra Dulce. El Señor lo hace. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Vamos a ver ahora, nos toca ver el miedo, pero primero vamos a orar para pedirle al Padre que sea Él hablando. Bendito Señor, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque es un honor poder estar delante de tu presencia y estar con mis hermanos. Te pido, Padre, como cada mañana, Señor, que tú seas tomando gobierno de mi vida, Señor, y que seas tú expresando tu amor, Señor, y tu verdad por medio de mí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo aquí, Señor, moviéndose, y que prepares esta atmósfera, Señor, para que tu palabra sea implantada en los corazones y dé el fruto que tú quieres que dé, Señor. También te pido, Padre, que derribes toda fortaleza, Señor, todo argumento que se levanta en contra, que no nos permita concentrar. Derríbalo, Señor, para que de alguna manera podamos estar nuestros sentidos atentos a tu palabra, sobre todo nuestro espíritu, Señor, para que reciba tu palabra, que es vida y es verdad. Gracias, Padre, te damos las gracias, la honra y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver ahora enfrentar los miedos. Ahora que estaba preparando la conferencia, estaba viendo que está un poquito larga, entonces lo vamos a dividir en dos partes en esta ocasión. Entonces, más que nada, hoy vamos a conocer los miedos y para el siguiente domingo vamos a ver cómo lo vamos a enfrentar. Bien. Los pilares de la emoción, por eso les decía que vamos la siguiente. Por eso vamos a preguntar cuáles serán esos pilares de la emoción. Sabemos que tenemos dos, que es la angustia y el placer. Y en la angustia se desprende la ira, la tristeza y los miedos. Entonces vamos a ver qué pasa en la siguiente, por favor. El miedo se asocia con la prevención. Como les habíamos comentado, todas las emociones son importantes, por eso las tenemos. Pero hay una parte del miedo, es preventivo. Y para que más o menos podamos entenderlo es cuando vamos a cruzar una calle. Cuando nos enseñan de niños es que esperes que el semáforo esté en la luz correcta, pero que antes de cruzarte, no sé si ustedes les dijeron alguna vez, antes de cruzarte mira para los dos lados. Puede venir una moto, puede venir una bici o puede venir alguien en sentido contrario y puede ocasionar algo. Entonces, cuando cruzamos la calle es una parte preventiva y ya lo hacemos por instinto. Ya cuando vamos solos, ya más grandes, lo hacemos por instinto, volteamos hacia los dos lados y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando se cruza esa línea tan delgadita de la prevención? Entonces, el miedo, cuando es preventivo, pues nos fortalece y está bien, nos hace estar alertas, pero cuando se cruza ya esa línea de la prevención, te paraliza. Si han tenido un episodio de miedo, recordemos un episodio de miedo, en donde te paraliza, te detiene, no puedes tomar decisiones de momento, te asustas, a veces los gustos o las preferencias se tienen que modificar, porque en el inconsciente hay un miedo y no lo queremos enfrentar y decimos, no, mejor me voy por otro lado, ¿no? Y no enfrentamos el miedo. Como les había dicho anteriormente, estamos acostumbrados a no pensar, entonces ya en automático como que nuestro cuerpo y nuestra mente dicen, mejor me voy por el lado más fácil y no enfrento los miedos. El miedo también es un mecanismo de defensa. Miren, por ejemplo, la que sigue, por favor. El mecanismo de defensa es que el pastor les ha dicho en los estudios que si alguien quiere pasar aquí al frente a compartir la palabra, y pues temblamos todos, ¿no? Decimos, no, pues nos da miedo, no sabemos, no podemos, pero realmente hay personas que tienen miedo y se paralizan al momento de pensar que van a exponer o van a hablar en público.
Aquí, por ejemplo, a este señor, si se le invita a que dé una conferencia, en su mente él ya está pensando que está muy nervioso y se imagina ese momento, lo futuriza y dice, no, yo no, ¿sabes qué? A mí no me gusta hablar en público. En su alma se siente en una prisión cuando de alguna manera lo obligan, él se siente en una prisión. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Por qué él se siente así? Y en su mayoría el miedo es quedar en ridículo. O sea, las personas que se paran al frente, en cualquier momento te puedes equivocar, en cualquier momento puedes tener alguna situación pues no agradable y sin embargo hay que saberse reponer y seguir adelante. Pero hay personas que tienen su ego muy fuerte y lo que hacen es, no me gusta porque no se quieren exponer, entonces tienen miedo al ridículo. Por ejemplo, también me imagino que los hombres lo sufren más cuando ya tratan de querer hablarle a una muchacha, pues tienen miedo también, ¿no? Ay, no, y si me desprecia, no, y si no me quiere, también ellos enfrentan esos miedos. Y otra es cuando vamos a pedir trabajo. También está esa inseguridad, porque para pedir trabajo tenemos que saber hablar y tenemos que saber vender lo que nosotros hacemos, ¿no? Y de alguna manera, si no tienes esa soltura, más que nada en el fondo es el miedo a ser rechazados o a hacer el ridículo, y es esa parte que el miedo te sirve como mecanismo de defensa. Ahora, nuestra estructura, como ya lo hemos visto, en nuestra estructura tenemos las emociones a flor de piel, las tenemos que educar, pero aquí el miedo sí puedes sociabilizar con el miedo, o sea, todo el tiempo tenemos ciertos temores o ciertos miedos y no pasa nada, socializamos con ellos. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la que sigue, por favor. Han visto personas que en su casa tienen doble chapa, ¿no? Y pues dicen, no, pues la normalita, la que abro fácil, pero otra que está como más de seguridad. Y no pasa nada, están protegiendo su casa o tienen una protección extra y no pasa nada, es normal, puedes socializar con esta parte. Y hay personas que luego dudan, cerré la casa bien y se regresan, ¿no?, a revisar. Pero es un miedo normal, natural, no pasa nada. Lo mismo pasa cuando es el coche. Lo cerré bien, no sé si lo cerré bien, y se regresan a revisar. Cuando enfrentamos un examen, también es un miedo que podemos tolerar al enfrentar un examen. Sí nos llega a paralizar porque sí es una materia que nos cuesta trabajo, pero aún así pasamos, lo hacemos y no pasa nada. Otro miedo que es preventivo también es cuidar que las llaves del gas estén cerradas. Hay personas que no se van a la cama si no están seguras de que ya cerraron bien la puerta y que las llaves del gas están bien cerradas. Otras personas de modo preventivo cuidan el gasto de la luz, cuidan el gasto del gas o de algún otro insumo. Entonces no pasa nada, podemos sociabilizar con ese miedo y aún así todavía no es un miedo patológico. Seguimos. Dice, ¿qué no te permite el miedo? Si se dan cuenta ahí en la ilustración, son muchos pensamientos los que nos vienen a la cabeza, ¿no? A veces descansas de uno y ya le das respuesta, pero enseguida viene el otro a molestarte y el otro a molestarte y se van haciendo fortalezas en tu mente. ¿Qué no te permite el miedo? No te permite hacerte preguntas profundas. Por ejemplo, cuando luego yo estoy dando un estudio ahí con las educadoras, por lo regular, bueno, hay varones y hay damas. Entonces, cuando hago una dinámica en donde tenemos que expresar las emociones, los hombres salen huyendo, de verdad. O sea, dicen, maestra, voy a ir a recoger las cosas a mi salón o voy a ir a recoger las cosas al patio, pero no quieren enfrentar estas preguntas profundas. Les temen a las preguntas y prefieren salirse. Y cuando se enfrentan a esas preguntas, porque también he tenido esos casos que se enfrentan, se bloquean. O sea, se ve que tienen mucho que platicar y que decir, pero se bloquean y prefieren no participar.
¿Qué tan reprimido está esa emoción en cada uno de ellos? Y que de alguna manera eso lo detonan después con agresiones o con no sentirse a gusto con la gente que les rodea, pero en sí es un hoyo express porque ellos son los que no se sienten a gusto con ellos mismos. ¿Qué otra cosa no te permite? No te permite modificar esquemas. Si tenemos que reiniciar alguna situación, algún camino, una actividad, el miedo te paraliza y dice, no, para que me vaya a volver a ir mal, mejor me quedo como estoy. Entonces, esa es otra parte que no te permite modificar, no te permite innovar, es muy conocida la zona de confort, ¿no? Entonces yo, mira, aquí nadie me molesta, pero si me paso para allá voy a exponerme porque me van a opinar, me van a ver y no quiero ser expuesto. En el fondo hay mucho ego en esas personas y también pues cierta comodidad. ¿Cuál es la base de todo esto? Si se fijan, todas las emociones, la base es la falta de amor, la falta de aceptación y la falta de aprobación. En casi todas las emociones que vamos a manejar y vamos a ver es todo esto. Si yo no tengo amor, si yo no me siento aceptado ni aprobado, va a haber una plataforma no segura y lo más viable es que se enfrente la ira, la tristeza y el miedo. Entonces, lo más importante como hijos de Dios es tener claro que nosotros, nuestra seguridad es el Padre, ¿no? Es Cristo y que ya tenemos con Él todo. Entonces, es cuestión de renovar nuestros pensamientos y de creer constantemente que esa verdad ya está en nosotros. Entonces, ninguna situación, ni persona, ni trabajo, ni economía, ni salud me van a hacer mover, porque acabamos de cantar que Él todo lo llena, ¿no? Que nosotros queremos agradar su corazón, pero porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nada más por Él llegamos al Padre. Entonces, esta es la plataforma más sólida para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Seguimos. Una de las conductas que solemos tener es la contaminación. Esto es, por ejemplo, ahí vemos una mujer mayor hablándole a una señorita diciéndole: todos los hombres son iguales. Las personas que tienen miedo critican sin saber y terminan arruinando la posibilidad de otros por error. Esto es, si escuchamos a una persona mayor decir no, es que todos los hombres son iguales, ya estás contaminando la mente de la otra persona que a lo mejor no ha vivido, no ha tenido esa experiencia, y entonces va a decir, no, pues yo, ¿para qué me voy a casar si todos son iguales, ¿no? La otra persona habla como le fue en la feria y pues si ella no logró tener alguna relación estable, pues habría que ver, ¿no? Por qué está dando esos comentarios. Pero lo importante es que nosotros como hijos de Dios, si no tenemos algo bueno que decir, pues mejor evitemos hablarlo, porque podemos contaminar y podemos afectar la vida de los demás grandemente. No sabemos cómo está la otra persona, qué tan sensible para recibir, y si nada más vamos a servir para contaminar, pues es mejor controlar nuestra lengua. Por ejemplo, un simple comentario, no sé si les ha pasado, abren algún restaurante, abren alguna situación de comida rápida y alguien que no le gusta por cualquier circunstancia dice: no, creo que ahí hasta comida es la carne, creo que es de rata. Y, o sea, se te hace fácil, lo escuché en la tele o en un TikTok, lo comentamos y dices, no, es que eso ya está contaminado y ahí la gente va. Entonces ni siquiera te has dado la oportunidad de ir a ver el lugar ni de comer ahí, pero tú ya te fuiste con ese pensamiento. Es muy sutil, parece que no estás afectando a nada, pero ¿qué tal si el negocio es tuyo? ¿No? Entonces ahí ya te está perjudicando, ¿no? Tenemos que ser sabios. ¿Qué escuchamos? ¿Qué decimos? Porque dentro de todo esto se filtra el miedo. Entonces, se me graba mucho esta parte de la palabra del Señor cuando dice pues que cuidemos nuestra lengua, ¿no? Podemos destrozar, podemos hacer un incendio y la repercusión que hay es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de afectar yo a los demás, estoy en automático afectando mi vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a ser sabios, no emitir nuestras opiniones a la ligera, ni siquiera tendríamos que emitirlas,
sino ir al Padre siempre y sobre todo en esta parte, ¿no? Tenemos ahorita unas señoritas que ya luego no se quieren casar, que ya no quieren tener familia, y esto gracias a la sociedad y al feminismo malentendido, ¿no? Y decimos, pues no pasa nada, es su cuerpo, pues que lo respeten y demás, pero acuérdense que la base de la sociedad es la familia, y nosotros como hijos de Dios, hijos del reino, tenemos que educar a nuestros hijos en esa base, ¿no? En esta representación de qué es la familia, qué es la iglesia, ¿no? Y no tenemos que emitir esos juicios, porque si no, pues podemos provocar de verdad destrozos, no a nivel hogar, sino también a nivel sociedad. Bien, la que sigue. Fíjense bien, miedo patológico. Por lo regular está sujeto al pasado. Los miedos, pregúntale a cualquier persona no hijo de Dios afuera cuáles son sus miedos principales, y siempre les van a contestar salud y economía. Si estas dos plataformas les fallan, ellos se sienten mal y están desesperados. Entonces, en la salud, pues ya saben, únicamente los medicamentos, los médicos, y en la economía, por eso hay tanta gente con deudas, porque no pueden esperar a que, por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, si no tenemos para un pago, lo primero que tenemos que es ir al Padre y decirle que Él sea el proveedor, y Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, y ahí es a donde nosotros tenemos que estar ejercitando nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Que cuando no tenemos, pues damos tarjetazo, estamos actuando como hijos del mundo, damos tarjetazo, y hay veces que, o sea, no son malas las tarjetas, pero cuando las sabes usar, pero cuando no y estás en lo desesperado, no es recomendable ni siquiera tenerlas. Entonces, imagínense a las personas de afuera, cuando ya no tienen trabajo, cuando les falta la salud, empiezan a sentir miedos que les paralizan y que pueden ser hasta patológicos. También el enojo por lo que crees que pasará, esto lo vimos en la ira, ¿no? Cuando vemos el futuro, en la ira y en la tristeza, vemos el futuro incierto, y sobre todo, en la tristeza vemos el futuro incierto. Al faltar la persona, al faltar el trabajo, al faltar algo que perdimos, lo vemos tan incierto que lo vemos todo negro. Entonces empieza a detonar la ira y empiezan a detonar los miedos. Ya no voy a vivir igual porque ya no tengo el mismo trabajo, ya no voy a vivir igual porque perdí mi salud de alguna manera, ya no soy el mismo. No. Si Dios te ha estado permitiendo vivir hasta este momento es porque Él tiene un propósito. Y al estado en el que te encuentres, para Dios le eres útil, porque en el estado en el que te encuentres, Dios ya te ve con esta mirada en que estás completo. A lo mejor nosotros podemos decir, me falta el trabajo, pero para Dios eso no le obstruye. Y lo más importante es que nuestra mirada sea ver qué es lo que vamos a hacer para el reino, no para este plano terrenal, porque Él ya lo tiene resuelto. Lo que pasa es que nos falta creerlo. Bien, también la pérdida se asocia con el miedo por creer que ya nada va a ser igual. Entonces, todas las cosas materiales se van a ir en cualquier momento. Nosotros nos vamos a ir en cualquier momento, pero depende de cada uno de nosotros dejar huella. Cómo quieren ser recordados y cómo queremos que nuestra vida trascienda. Y lo único que va a trascender es Jesucristo en nosotros. Entonces, nuestra vida, o sea, lo que haga Dulce no importa, lo que haga Anita no importa, lo que haga Jesucristo por medio de Anita, eso sí importa. Entonces, tenemos nosotros que menguar para que el Señor se glorifique. Y de esta manera yo tengo que actuar para poder mostrarle al mundo que Jesucristo está entre nosotros. Bien, otra clase de miedo son los miedos reales. No es para nada patológico, sino es funcional. Y este miedo real ahí les puse el ejemplo de unas clavadistas. Cuando ellas están ya paradas en el trampolín, pues el nervio y el miedo que sienten de que les salga bien el clavado, de que les califiquen bien. Y de alguna manera la intensidad del miedo es igual a la realidad.
Y esto es, ¿se acuerdan del esquema de la tristeza? Cuando está la pareja en la mente y es igual a su realidad, pues es lo mismo aquí. La intensidad del miedo es igual a la realidad. Si es algo real el tener miedo en ese momento, entonces no pasa nada y es bueno. Miedo a una operación también es bueno, miedo a un asalto también es bueno, no es patológico. Seguimos. Hay miedo neurótico. No sé si les ha tocado esta parte, que esta sí no es funcional, y es porque la intensidad está desproporcionada a la realidad. ¿Cuál es el miedo a las arañas pudiera ser, ¿no? A lo mejor es sí tenemos que tener precaución. Hay arañas que sí te pueden lastimar la piel, como la violinista. Hubo una maestra que sí le picó en la mano, en automático se desmaya y luego ya se le quedó la piel como si le hubieran puesto ácido, o sea, su manita ya no quedó bien. Bueno, en esta parte pues es un miedo aceptable, pero hay gente que hasta por arañitas muy pequeñitas le tienen fobia y ese sí ya es un miedo que no está acorde a la realidad. También existe el miedo agudo, el que sigue, por favor. Ese miedo agudo es el miedo del aquí y el ahora, es justo en ese momento, y lo presentan, por ejemplo, cuando suben al avión. Hay personas que no toleran, tienen miedo a las alturas, a estar encerrados y con tanta gente, y ese es el miedo agudo. Bueno, seguimos. El miedo al futuro. Este miedo se llama crónico y se produce por miedos no palpables, son imaginarios. Por ejemplo, hay mamás que viven atormentándose porque piensan que sus hijos se van a morir. Entonces, esto raya ya un poquito en lo patológico, el miedo a la muerte. Todos tenemos miedo a la muerte y entre más vamos siendo más grandes, como que vamos pensando más en ello, como con más conciencia y decimos, híjoles, en cualquier momento puede ser que me toque. Pero cuando estás joven no lo tomas en cuenta, incluso el andar en moto, en patines, patineta, todo eso no miden el peligro y se les hace fácil. Tienen la edad, ¿por qué? Porque su corteza prefrontal pues no mide el peligro. Pero ya cuando vas creciendo ya va madurando tu cerebro y entonces es cuando ya vas midiendo ese peligro. Pero tampoco el que tú estés grande y te acerques a un periodo de vida, digas que no vives tranquilo porque tienes miedo a la muerte. Ahora, como hijos de Dios, pues tampoco tendría que operar ese miedo porque sabemos que vamos a estar ante su presencia. Miedo crónico. Esta ilustración me gusta mucho y más porque yo la veo bastante en preescolar. No sé si se acuerdan, pero compañeritos de escuela iban bien abrigados, 2 suéteres, 2 chamarras y no querían que les pasara nada. E incluso hay mamás que a los niños no los dejan ensuciarse. Y si ya los ven sucios, luego los meten a cambiar y no les dejan ni siquiera experimentar lo que es estar sucios, y eso también le provoca algo en el niño. Entonces este miedo crónico fíjense bien, es exagerado el cuidado que le tiene la mamá. Y aquí también me da risa porque, no sé, en un principio salía mucho la imagen en donde en nuestro tiempo no queríamos la sopa y a gritos nos les hacían comer la sopa. Y entonces ahora el niño dice, no quiero sopa, y apenas está poniéndole el plato en la mesa, hace la expresión y la mamá se asusta y dice, no hijo, ¿qué quieres? ¿La pizza? Y ya le está hablando a la pizza para que se la traigan, ¿no? Entonces, este tipo de mamás hacen daño. Fíjense bien, no marcar límites en los niños produce adultos, fíjense bien, no marcar límites produce adultos psicóticos. ¿Qué es un psicótico? Es un problema mental grave, ideas anormales y pierde contacto con la realidad. Al igual que si no es un adulto psicótico, puede ser un psicópata. Y son capaces de matar, agredir de forma grave sin sentir culpa o arrepentimiento. Y todo esto es por no marcar límites. La
estructuración de los límites es necesaria en los seres humanos. Cuando no hay límites, los perjudicas y esa clase de amor pues no es buena. Y más que nada, ¿qué implica marcar límites? Que me contesten mal, que me hagan una rabieta, que a lo mejor si estoy en un restaurante y me hacen una rabieta, pues me quede yo avergonzado porque ahora la sociedad me va a ver y va a decir, ay, lo está maltratando, ¿no? Pero si no hay límites, estás destrozando la vida del niño y estás creando pues un pequeño monstruito, porque ¿qué va a hacer? Cuando ya se le quite esa sobreprotección porque a lo mejor papá o mamá no están, entonces el niño pierde su plataforma y es por eso que él se puede ir a un miedo más profundo, porque no sabe qué hacer con su vida, porque todos se lo resolvieron, porque todos se lo permitieron. Entonces vemos que no se pueden comportar luego los niños decimos, va a la casa de la abuela. Pues sí, pero la casa de la abuela, aunque sea la abuela, tiene que tener límites y tiene que respetar y tiene que saber conducirse. Y los abuelitos tenemos que decir, bueno, tengo que respetar los límites que están poniendo mamá y papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el verdadero amor. Entonces, tengamos presente esta parte de los límites. Las personas que no marcan límites porque no quieren sentirse rechazados, más que nada es eso. Y aparte, a ver, la que sigue, por favor. Aparte, así estamos viendo en la actualidad. Parece que el niño es el rey y entonces los papás están sujetos a si lo quieren o no lo quieren y cómo lo quieren, ¿no? Entonces no cometamos ese error. Estamos para criar el amor y sobre todo de manera asertiva. Entonces se deben de poner límites. Intensidad del temor. Por ejemplo, la intensidad leve, que es esta intensidad leve del temor, esta no busca el daño, es una reacción de protección o de cuidado y siempre es funcional. Es funcional cuidar a tus hijos, pero si frenas su desarrollo se vuelve patológico cuando el temor se convierte en terror. Fíjense bien, es funcional cuidar a tus hijos, pero si frenas su desarrollo se vuelve patológico cuando el temor se convierte en terror. Entonces, luego tenemos a los niños ya grandes, cómo nos están contestando, cómo nos están tratando, qué nos están demandando, pero nadie tuvo la culpa sino el papá y la mamá que lo formó, ¿no? Entonces, esta situación se puede convertir en un dolor de cabeza más grande. Cada vez que yo tengo una reunión en el preescolar con las mamás y les hablo de una crianza respetuosa y les hablo de los límites y de todo lo que deben de poner en marcha en el hogar, pues se quedan sorprendidas diciendo, bueno, es que los mando a bañar y a la 1, a las 2, a la tercera ya voy con la chancla. Pues no, eso ya no es una obediencia. Entonces, toda esta parte es bien importante que la conozcamos, porque yo les digo, tienes hasta los 6, 7 años para formar a los chiquitos, a los niños que van a ser los adultos de mañana. Si tú ya no los formaste ahí, en la etapa del egocentrismo, el egocentrismo es cuando el niño quiere todo para él, ¿no? No te presto, y es una etapa de los 3 años a los 6, es una etapa muy normal. Pero si tú no trabajaste en que él pudiera compartir, ¿qué va a pasar? Que se vuelve egoísmo. Entonces tenemos muchos adultos que son muy egoístas, o no te brindan la ayuda o no te pueden prestar sus cosas. ¿Por qué? Porque les pesa, pero es por una base que se trabajó mal en la infancia. Entonces el adulto que somos ahorita, pues es toda esta situación de formación que recibimos. Por eso es bien importante estar atentos en este manejo de esta emoción. Seguimos. Vienen miedos aprensivos. Este miedo aprensivo por lo regular lo presentan los niños que son abusados, ya sea no nada más sexualmente, sino también abusados físicamente, a lo mejor con un golpe, con maltratos, con groserías. Es un miedo que provoca que las personas pierdan el control de sus esfínteres. Entonces, cuando el niño se ve amenazado, en automático el niño puede hacerse del baño, o bien ya pasó la etapa de que controló los esfínteres,
Hay etapas que se les llaman regresiones, no pasa nada, a lo mejor pueden tener 2 o 3 veces que lo vuelvan a presentar, pero es normal. Pero cuando ya descubrimos que un niño 6, 7 años, 8 años, 9 o 10 se está haciendo en la cama, algo tiene de miedo que se lo está generando. Pueden ser compañeros, pueden ser tíos, abuelos. Hay que estar al pendiente qué es lo que le está generando esta parte de hacerse nuevamente en la cama. Existe el terror, la que sigue por favor, es un miedo intenso a la muerte. Este miedo intenso, considerado como la mayor expresión del mismo, se focaliza en personas que con frecuencia imaginan que va a ocurrir algo catastrófico al llegar a la muerte, y entonces ya eso sus días lo ven terroríficos, y entonces nada más están como imaginando en qué momento les va a llegar y cómo les va a llegar, y a lo mejor ni siquiera es la manera en cómo van a morir, pero ellas están ya subiéndolo a un grado de terror. Fíjense bien, ya también es patológico, que es el horror, es el placer al ver películas de terror. Implica repugnancia en el derramamiento de sangre, o sea, no les gusta, pero sin embargo raya lo patológico, porque las personas que lo experimentan les agradan las películas de terror, o sea, al mismo tiempo que lo repugnan, pero el morbo sigue y ellos se fascinan viendo películas de terror. Entonces este miedo ya es un horror, y esto sí ya es patológico. También existe el pánico. Es común y se sufre cuando se da la despolarización de la adrenalina y de los neurotransmisores en la sangre, en el torrente sanguíneo. Esto es, el pánico es lo mismo cuando sufres un ataque de ansiedad. Empiezas a sentir las palpitaciones, llegan a sentir sudoración, llegan a sentir dolor en el pecho, y ellos juran que en ese momento se van a morir, pero todo es mental. Sí, obviamente tienen la reacción su cuerpo, pero todo es mental, y comienzan a sentir esas palpitaciones, sudoraciones, piensan que se mueren en cualquier momento y no pueden pensar en otra cosa. Lo representa, fíjense bien, esta palabra de pánico viene del griego pan, que es un dios de la mitología griega y está representado como un fauno. Cuenta la leyenda que es un niño que estaba solitario en unas cuevas, y que cuando veía pasar pastores y los pastores llegaban a pasar o a asomarse a las cuevas, el niño tenía tanto miedo y gritaba. Entonces dicen que de ahí se deriva la palabra pánico. Esto es nada más como cultura. Bien. También hay otro que es susto, que es miedo breve, súbito, procedente de causas pequeñas. Entonces, pues a veces vemos una cosa mal puesta, o se mueve, o no vemos quién estaba atrás y volteamos de repente y nos asusta, pero es algo normal. También existen las fobias, tiene que ver con un objeto preciso. Pueden ser fobias a la altura, a estar encerrados, a las formas, a las arañas. Son varias que ahí sí también tienen que atenderse para que puedan soportar esas fobias. Bien, ¿qué nos dicen las recomendaciones? En el mundo dice, todo radica en lo que pienso, así que un cambio de mente me provoca un bienestar. Eso es lo que nos dicen los médicos. Pero, ¿qué nos dice el pensamiento del reino? Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Eso dice la palabra del Señor. Romanos 10:17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Josué 1:8-9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos palabras en las que podemos memorizar y podemos meditar, y que en los momentos de miedo podemos estarlas repasando en nuestra mente, y es la manera en que nosotros vamos a cambiar y a renovar nuestro pensamiento. Ahora, las malas noticias que tenemos es para este mensaje es para los iracundos, los miedosos y los tristes. O sea que aquí no hay, pero yo se las digo, esa mala noticia es: tus acontecimientos no tienen la culpa de que seas así. O sea, que si por ahí escuchamos, es que me pasó esto y yo por eso soy y reacciono así, y se los digo yo porque así lo digo, pues no, esa es una mala noticia para mí también, porque eso no tiene la culpa. Puede que sea en consecuencia de eso, pero no tiene la culpa, porque cuando la responsabilidad de nuestras emociones pasa a ser nuestra, es cuando tenemos la capacidad de decidir en qué podemos pensar. Entonces ya somos adultos y ya tenemos la capacidad de decidir si sigo encasillada en lo mismo o renuevo mi mente con la palabra del Señor y creo lo que dice el Señor. Y bueno, pues va a continuar, porque ya en la otra vamos a ver cómo los vamos a enfrentar. Ahorita nada más se los dimos a conocer, ¿sí? Pastor. No sé a usted, pero cuántas cosas nos vinieron a la mente con lo que estuvimos viendo. Es muy interesante. Y nada más vamos a hacer un repaso en Job, capítulo 1, acerca de todas estas cosas. Ustedes ya conocen esa historia, pero lo que a mí me sorprende, como la ciencia, todo lo que descubre la ciencia o las planificaciones que tiene la ciencia tienen base en la palabra de Dios. El libro de Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Es el primero. No fue Génesis, no fue los libros de Moisés, el Pentateuco, no. El primer libro que se escribió fue el libro de Job. Job capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, repite conmigo, perfecto y recto. ¿Cómo era? Perfecto y recto. Si algo que es perfecto se le puede añadir algo, pues no, porque es perfecto. Si se le añade, se hace imperfecto. Es perfecto y recto. Dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es perfecto. Seguimos. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre fuerte, ya para tener 10 así de sujetón. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice: su hacienda era 7,000 ovejas. ¿Era próspero? Sí. ¿Era ganadero? Sí. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Podía tener los hijos que quisiera? Sí. Dice: pues sí, tuvo 10. Oye, dice 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¿Es mucho? Sí. Y muchísimos criados. Estamos viendo un hombre próspero. Y nosotros tenemos la idea de que alguien con dinero puede hacer todo lo que quiera. Nos explicaba Miriam que para qué queremos dinero, y el dinero da poder. Entonces este hombre hacía todo esto. Dice: muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No era del agrícola oriental, era de Uz. Dice: de todos los orientales. E iban sus hijos
y hacían banquetes en sus casas. ¿Tenían para hacerlo? Sí, tenían para hacerlo. Cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Quiere decir que cada día, ahora es tu fiesta de lunes, la fiesta del martes, no cada hijo, diario tenían fiesta. Y llamaban a sus hermanas, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del inconvite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, mira lo que va a provocar el temor. Él está hablando para él mismo. Hoy es perfecto, tiene todo, tiene todas las cosas. Pero mira lo que comienza a pasar en la mente. Y el problema, el asunto, ¿en dónde es? En la mente. Puedes tener todo el dinero y esto te va a acarrear que estés pensando. No tienes dinero y te hace pensar. Tienes más o menos y sigues pensando. De todas maneras ya te das cuenta que el problema es mental. Lo que el hombre piensa de sí mismo, el tal es él. Te conviertes, los temores que nosotros absorbemos, tanto estamos temiendo que eso es lo que va a acontecer. Así es que más vale que descansemos en Jesús. Y dice, y enviaba, los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos. Pero si Él es perfecto, ¿por qué está haciendo esto? Y la maestra nos enseñó esta mañana que es miedos, hay patológicos, son enfermizos, hay miedos normales, ahorita apenas lo estamos viendo, que tenemos que tener temor de todo y nada. Entonces hay cosas que debemos de tener temor. Y el temor está implícito en nuestras emociones, pero luego se pueden volver patológicos. Y esto ya está rayando, esto se puede, va a pasar de un nivel a otro, en el caso de Job. Él es perfecto, pero ya comienza a pensar por sus hijos. Como vimos en la imagen, ¿cómo podemos hacer una escena de horror o de terror? O que los papás se vuelvan los siervos de los hijos. Y estos síndromes se dan de que ahora nosotros somos serviles de nuestros hijos. Y en lugar de beneficiarlos, los estamos dañando. Porque ahora ya no es porque es lo que te voy a suplir, ahora ya es lo que exiges. Y ahora demandan. Ahora no nada más es un berrinche en el centro comercial y yo quiero esto. Ahora si no lo dices, ahora te voy a gritar y ahora te voy a pegar y ahora te voy a hacer esto. ¿Ya? Y con tal de que no hagan esos shows, entonces nosotros estamos supliendo y ya se volvió el terrorista. Ahora ya lo exige, ya lo demanda. Y si ya no lo tiene, entonces el problema se vuelve más grave. Y mira lo que está sucediendo con Job. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía ¿cuánto? Ahora ya él siendo perfecto, ahora ya está esclavizado por hacer sacrificio para sus hijos. Las veces que, en el caso de mi hijo, me dice, ¿qué crees? Que me regalaron un perrito, mira qué bonito está y que no sé qué tanto. Y yo veo, ¿a cuánto les gustan los perros cuando están chiquitos? Son cachorros. Algunos sí, algunos no. Pero cuando a mí no me gustan los animales, ni gatos, ni perros, ni pollos, ni nada. Pero cuando los llevan, dice, qué bonito. Y terminamos cuidándolo nosotros. ¿No es cierto? Ya sea un periquillo australiano o puedes tener un león, pero de cachorro pues se ven diferentes.
Y eso lo tienes que estar cuidando a diario. Nuestra vida tenemos que cuidarla a diario. Lo que pensamos tenemos que cuidarlo. Cómo reaccionamos. Porque lo que nosotros hacemos hoy, ¿sabes qué va a repercutir en el mañana? Si vivimos atemorizados, ¿cómo vamos a vivir después? Con temor. ¿Y lo vamos a heredar a nuestros hijos? Nosotros tenemos un amigo, jugábamos cuando estábamos en la prepa, y me dijo Roger, oye, me encontré a Gonzalo en el trolebús. Dice, pero ya ahora es el viejito temeroso, dijo Roger. Y luego como que el viejito temeroso, dice, pues para empezar, pues ya es un viejito, ya no estamos de la prepa. ¿No, Roger? Y se acercó, dice que se acercó Roger, y el otro estaba así. ¿Por qué nos convertimos en eso? Y explicó la maestra acerca de la corteza en el cerebro. No se desarrolla esas cosas. El temor se tiene que desarrollar. Y cuando somos jóvenes no pensamos en eso. Hacemos gracias. Y los papás nos están viendo y están, ay, que no se vaya a caer, ay, que no se vaya a hacer esto, ¿no? Y estamos pensando en cuidarlos, pero eso les estamos impidiendo el desarrollo. Pero hasta qué hora vino a enseñarlo el Señor a través de la maestra, y eso me hubiera ayudado mucho cuando Daniel era un chamaco. Y hubiera traído los pollos y yo le hubiera aventado por allá el pollo. Y tuve que cuidar al pollo, tuve que lavarlo diario. Y sabe que aunque sea un pollo, huele horrible si no lo cambia, pero espantoso, ¿eh? No sé cómo es posible que un animalito huela tan horrible. Ahora imagínese, él ya no lo lavaba, ya no lo cuidaba, ya no le daba de comida. Y hasta decía, ¿qué no le vas a dar de comer al pollo? Oye, ya tiene frío. Entonces, ¿cómo permitimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué momento cambió? ¿Desde qué momento somos permisivos y hacemos a los hijos que se convierte en algo que ya va a ser patológico? Y no solamente para ellos, sino para nosotros mismos. Y no lo podemos quitar. Mencionó acerca de que los niños van a casa del abuelo y los papás ponen límites, pero los abuelos, déjalos que hagan lo que quieran. Pero les pegan los abuelos y entonces sí arde Troya, porque, ¿por qué le pegaste a mi hija? Si yo no le pego ni con el pétalo de una rosa. Dice, sí, pero es mi casa, sí, pero es mi hijo. O sea, todo eso se convierte en situaciones adversas. Y vamos a ver lo que sigue. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya después vamos a hablar de eso, pero ahí está Satanás, el adversario. Y dijo el Señor a Satanás, o sea que el Señor tiene sus charlas con el Satanás. Y dice, ¿de dónde vienes? Y el otro le responde, o sea, ¿sabes qué? Es tu adversario y luego estamos platicando con él. Y dice, y Satanás, respondiendo Satanás al Señor, dijo, de rodear la tierra. Repite conmigo, ¿de qué? De rodear la tierra. ¿El diablo es omnipresente? No. Él tiene, o está en Peralvillo, o está en Pachuca, o está en Israel, pero no puede estar en todos lados. Y cuando es que vienen los hermanos y dicen, pastor, ore por mí porque el diablo viene, y le digo, mira, ahora que el diablo son tus propios pensamientos, porque avienta dardos, pero tiene sus demonios. El temor es un demonio. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Es un espíritu. Y si nosotros asentamos un temor, vamos a vivir atemorizados todo el tiempo.
¿Por qué un hombre perfecto se hizo temeroso por sus hijos? ¿Por qué tiene que hacer sacrificios? Quizá ellos han pecado, ellos están enfiestados y él preocupándose porque pecaron. Y nosotros nos preocupamos por lo que están pensando nuestros hijos o nuestro papá. O usted está pensando por sus hijos. ¿Qué le hace pensar? Que sus hijos piensan como usted. Ya se dio cuenta que esas cosas van a pasar una y otra vez. ¿No es cierto? Seguimos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira cómo se expresa el Señor de Job mismo. Al principio lo está describiendo como un hombre perfecto, y él se empieza a predisponer, pero el Señor le vuelve a recordar su esencia y su personalidad. Y le dice: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así es que extiende tu mano sobre lo que tienes a un lado y tú eres perfecto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienen que escuchar las personas? ¿Que somos perfectos o que en todas las regamos? Tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo. Pero les estamos cantando. La gente me dice que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. No sabe. Pero todo lo está haciendo mal, todo. Y comenzamos a decirles esas cosas y lo que declaramos, recibimos. Quedamos enlazados con los dichos de nuestra boca. Y nosotros comenzamos a hablar mal. Y en lugar de bendecir, maldecimos. Y no solamente maldecimos a las personas, sino estamos maldiciendo a nosotros. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y entonces, el Señor dice: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Seguimos. Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme el Señor a Dios en balde? Ahora, es el padre de mentira, te va a echar tanta cosa que va a querer desviar, que tú eres perfecto, temeroso de Dios, que eres íntegro delante del Señor, y mira lo que va a meter en el pensamiento. Seguimos. ¿No las has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Bueno, hasta aquí vamos a llegar porque ya no nos va a detener más, y que pensemos en lo que nos enseñó el Señor a través de la maestra. Pero resulta que todas las cosas que tenía y toda la bendición, dice que llegó un momento en que murieron todos sus hijos, así, en un día a otro. Sucedieron las cosas, se murieron sus hijos, se quemó, se perdió todo su ganado, se perdieron todas las cosas, todo y Job termina diciendo: lo que tanto temí, eso me aconteció. Estás teniendo tanto temor que lo estás pensando, y hay ciencias y hay religiones que dicen que la ley de la atracción, que el karma, y que lo que tú piensas y lo que tú dices, todas esas cosas, todos esos pensamientos los tomaron de la Biblia. Pero quiero decirte algo, que nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Escucha cómo estás hablando de ti. Y yo quiero decirte que tú eres perfecto, apartado del mal, por Cristo Jesús. Amén. No por nosotros, sino por Cristo Jesús. El día de ayer les pedí que oraran por mí. Me sentía de terror, pero yo no soy sano en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús, sano en el nombre de Jesús. Tengo que hacerlo, porque si comienzo a pensar, estoy enfermo, me voy a enfermar, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Esas cosas vienen a nuestra vida. Así es que tienes que ordenarle a tu mente y a tu corazón que eres bendito de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él llevó toda nuestra enfermedad en la cruz y ahora nosotros somos sanos. ¿Está bien? Y después, al final,
Job fue bendecido el doble de lo que tenía cuando oró por sus amigos. Se llevó todo lo malo, todo lo bueno, todo lo que él tanto tenía temor. Se murieron sus hijos. Y solamente le queda la esposa. Y la esposa de la que le estaba diciendo: ya muérete, maldice a Dios. Ahí está, tanto lo estás alabando a Dios. Ahí está mucha oración. Y mira lo que te hizo. Pues mejor se lo hubiera llevado a ella, ¿no? En lugar de a los hijos. Y lo peor es que si tenía esposos, que tenía suegra. No es cierto. Pero entonces, lo que quiero decirles es que cuando te dé la noticia a tu esposa de que viene tu suegra, si es que aún vive, pues le diga, pues que venga, ¿no? Porque si ya se murió y viene. Ahora, estas cosas las hago para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Que pase lo que pase, el perfecto amor que es Jesús echa fuera el temor. Y nosotros vamos a estar, que las cosas, que es bueno tener prevenciones por el temor, pero para que nos resguarde. Tenemos que voltear a ambos lados cuando vamos a cruzar la calle. Y nosotros vamos a vivir en paz, no esperando lo que venga adelante, porque si Dios estuvo con nosotros en el pasado, está en el ahora y va a estar en el futuro. Nuestra vida está segura en Él. Pase lo que pase, solamente que nosotros tengamos esa precaución de saber cómo criamos a nuestros hijos, porque el Señor nos está criando a nosotros y más vale que estemos confiados en Él. ¿Está bien? Cuando confiamos en Él, todo perfecto amor ha echado por el temor.